Gloria al nombre del Señor. Saludamos, amén, a toda la audiencia y le damos la bienvenida a este su programa, Una Experiencia con Dios. Muy contentos, amén, de poder una vez más compartir con ustedes un programa más, amén, este día. Y gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, amén, por mantenerse en sintonía, que la verdad en cada programa ustedes están ahí siguiendo, amén, y escuchando cada experiencia de cada invitado, invitada, hombre de Dios, mujer de Dios también, que podemos nosotros escuchar. Amén. De verdad, nuestra vida como cristianos tiene que ser una vida también llena de experiencias de Dios, porque no se puede vivir, amén, sin las experiencias con Dios, pues son las experiencias las que nos hacen continuar, son las experiencias las que nos hacen sentir a ese Dios vivo, real y de poder, sentir a través de las experiencias que Dios está con nosotros, amén. Son las experiencias que cuando recibimos de parte de Dios, experiencias que Dios nos habla, Dios se revela, Dios nos comunica algún propósito, amén, nos revela. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros, amén, pues en esa comunión con Dios. Y sobre todo el querer, amén, recibir mayores experiencias para con Dios, amén, porque la verdad, al Dios al cual nosotros seguimos y servimos es un Dios vivo y de poder. No estamos siguiendo a un Dios muerto, amén, sino a un Dios vivo y de poder que día a día se revela en nuestras vidas, amén. Así que agradecemos a Dios por un programa más y sobre todo queremos invitar a toda la audiencia a que siga conectado, amén, y que también pueda invitar a otros a conectarse y así poder también recibir la bendición que hoy tiene para cada uno de nosotros, amén, y no solamente para la audiencia, sino también nos incluimos nosotras que en cada programa estamos conduciendo, amén, este programa pues a nosotros nos llena de satisfacción, de gozo, de fe, de alegría cuando escuchamos experiencias poderosas con Dios, no solamente en el extranjero, sino también en el Perú, amén, donde podemos también escuchar experiencias de hombres de Dios, mujeres de Dios. Y en esta hora, pues estamos contentos de tener también la participación de una pareja, amén, de esposos jóvenes, misioneros también en el África, en Uganda, al pastor Alexander Espinosa y a su amada esposa, la pastora Elizabeth, quienes estarán compartiéndonos sus experiencias, amén. Así que en esta hora, manténgase en sintonía y voy a invitar a Miriam que pueda también darnos palabras de saludo. Adelante, Miriam. Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos siguen una vez más en este su programa, Una Experiencia con Dios. Estamos muy contentos de poder estar una vez más dentro de sus hogares a través de este programa. Y el día de hoy nos sentimos contentos porque el Señor nos ha bendecido con la participación de dos amados pastores, siervos del Señor, que desde su niñez, desde su juventud, bueno, en el caso de Elizabeth, desde su niñez, ha servido al Señor y ellos han sido llamados por Dios para la obra misionera en el África. Realmente estamos muy contentos por la participación del pastor Alexander Espinosa y de su amada esposa, la sierva del Señor, Elizabeth Bonifacio. Y queremos pedirle en este momento, amado hermano y amigo, que no se desconecte, que quede ahí pendiente de poder escuchar estas bellas experiencias que nuestros amados pastores nos estarán compartiendo el día de hoy. Y queremos darle la bienvenida a los pastores a este programa y pedirles, por favor, que nos puedan dar unas palabras de saludo. Adelante. Amén. Muchas gracias, hermana Miriam, sierva del Señor. Saludar también, amén, a nuestra pastora Rosario Neira. Gloria al Señor y bueno, a todos los hermanos que están en sintonía de este precioso programa, al cual también seguimos muchas veces los martes y viernes y sabemos que es un programa de mucha bendición para todos los hermanos y amigos que puedan sintonizarnos. Para nosotros es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir las experiencias que Dios nos ha dado, ¿no? Porque servimos a un Dios maravilloso, a un Dios precioso, y ese Dios pues tiene experiencias personales con cada aquel que lo busca. Amén. Mi amada esposa también con ustedes.
Amén, gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Es una bendición grande poder estar aquí junto con nuestra amada hermana Miriam, la sierva del Señor, también nuestra sierva Rosario. Y bueno, nos sentimos muy gozosos, muy privilegiados. Sabemos que no somos merecedores de nada, pero el Señor en su misericordia pues nos da experiencias. El Señor a cada hijo suyo pues le da experiencias únicas, amén, y especiales, porque sabemos que nuestro Dios no tiene moldes. Amén. Dios trata con cada uno de diferentes formas, pero cada experiencia, hermano, marca nuestros corazones. ¿Y por qué no testificarlos? ¿Por qué no contarlos, hermano? Y ver este programa tan hermoso donde hemos escuchado también muchos pastores, muchos hermanos que han podido también contarnos esas experiencias que nos edifican, amén. Nos edifican a seguir adelante, nos fortalecen espiritualmente y pues bueno, por eso estamos aquí, amén. Queremos compartir con ustedes también las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Una vez más, bienvenidos, pastores, a su programa, Una experiencia con Dios. Amén. Y antes de continuar con los bloques de preguntas, quisiera leer en el Salmo 139, verso 14 al 16, con la bendición de Dios. Amén. Leo la palabra del Señor. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en lo oculto y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, aquí nosotros podemos ver, amén, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que Él nos creó y así como Él nos ha creado, Él nos conoce. Amén. Que la verdad podemos nosotros ver de una manera notoria, de una manera tan asombrosa y maravillosa, cómo es que Dios no simplemente nos ha creado, sino que Él nos ha diseñado. Amén. Él nos ha planificado y que no somos producto de la casualidad y que aunque a lo mejor puedan haber, ¿no?, por allí algunos que puedan decir que son producto de la casualidad, pero para Dios nunca han sido o fueron producto de la casualidad. Es que Dios ha tenido propósitos. Amén. Es que Dios, aleluya, se ha encargado de poder guardarlos para ese futuro, porque tenía planes, tenía propósitos con aquellas creyentes, hijos, hijas de Dios. Amén. Y como dice también en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Quizás hay mucha gente hoy en día, ¿no? Hasta profesionales que dicen que cuando están en el vientre no son un ser vivo, sino que es por ello que ellos pueden matarlos en el vientre. Pero aquí claramente nos habla, amén, que aún siendo un embrión, ya Dios habiéndolo formado, tienen vida. Amén, son seres que ya Dios tiene propósitos para que cuando llegue ese momento, Dios pueda usarlos, Dios pueda levantarlos, como en el caso también de la pastora Elizabeth. Amén, una joven que pues podemos ver que a lo largo de su vida, aún cuando estaba en el vientre de su madre, Dios tenía propósitos con ella. Y como dice también en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, antes que te formases. Amén. Es que ese es el Dios al cual nosotros seguimos y servimos, ese Dios creador, el Dios salvador, el Dios santificador de nuestras almas, de nuestras vidas, y por eso le damos gracias a Dios, porque vemos sus maravillas, no solamente cuando nos forma, sino aún cuando salimos, Dios sigue tratando, Dios sigue formando, Dios sigue moldeándonos, como en el caso, vuelvo a repetir, de la pastora Elizabeth, una joven
que hoy sirve a Dios, pero que en un inicio el enemigo sabía que Dios, amén, tenía propósitos. ¿Y por qué sabía? Porque no pudo, amén, llevar a cabo ese plan de destruirla, de eliminarla. Y Dios tuvo que intervenir de una manera milagrosa, poderosa, para poder preservarle la vida. Y esta tarde estaremos escuchando ese poderoso testimonio, amén, un testimonio maravilloso que yo sé que todos vamos a quedar impactados al escuchar cómo es que Dios, amén, ha obrado y sigue obrando, no solamente en la pastora Elizabeth, sino en muchas personas que a lo mejor no puedan pasar por este programa y que al escuchar estas experiencias también puedan decir, esa soy yo también, porque me identifico con ese testimonio, con esas experiencias, para que nosotros podamos ver que en Dios no hay casualidades, sino que en Dios están los propósitos, existen los propósitos. Amén. Y hoy ellos tienen la bendición y el gran privilegio de servir en la obra misionera, amén, en el continente africano. Y para ello es que Dios los ha preparado, y en el transcurso del programa estaremos escuchando cómo es que Dios también preparó sus vidas. Y también quisiera leer en el libro de Isaías, en el capítulo 44, verso 21, alabado sea el nombre del Señor, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Amén. Siervo mío eres tú. Vamos a entrar, pastora, al primer bloque que lleva como título, Mía eres tú. Amén. Pastora Elizabeth, le pregunto, usted nació en un hogar cristiano, pero con el tiempo sus padres lamentablemente se apartaron del camino del Señor, y el ambiente en su hogar estuvo cargado de sufrimiento, de mucho dolor. Amén. El enemigo de nuestras almas no solo intentó matarla cuando estaba dentro del vientre de su madre, sino que utilizando sus artimañas destruyó su autoestima desde pequeña, en medio de esa crisis, y cuando su vida ya no tenía sentido, Jesucristo se reveló a su vida. ¿Puede compartirnos la experiencia del milagro de su nacimiento físico y espiritual? Amén, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por la bendición que Él me dio de poder nacer en un hogar cristiano ya, de poder conocer la palabra del Señor desde muy pequeña. Pero mis padres en aquel momento, en cuando yo nací, ellos tenían pocos meses de convertidos, pocos meses de haberse entregado su vida a Cristo al Señor. Unos meses antes, pues mi mamá, cuando se enteró que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé, ella ya tenía un hijo de su primer compromiso, ya que muy jovencita tuvo su primer hijo a los 15 años, y bueno, se casó porque la obligaron, y a raíz de eso ella se escapó de ese lugar donde vivía con su primera pareja y conoce a mi papá. Ella tiene ahí un hijo, que es mi hermano mayor, y cuando ya tenía mi hermano mayor, queda embarazada, a los 2 años queda embarazada de mí. Mi papá, al enterarse eso, pues como un hombre mundano que era, un hombre sin Cristo en su corazón, pues él decía, no, yo no me voy a quedar ni por un hijo ni por dos, yo me voy, y la dejó a mi madre. Y bueno, ella era joven, con 2 hijos ya, y ahora un hijo más que venía. Entonces ella se asustó mucho por la situación económica en la que ella estaba, porque sus hijos no iban. En su desesperación, pues ella buscó un lugar donde le solucionaban el problema, ¿no? Aparentemente en el mundo hoy en día vivimos así, ¿no? Y el aborto lo toman como una opción de poder sacar ese problema o deshacerse del problema de traer un hijo al mundo. Entonces mi madre buscó una clínica, ella se sometió al aborto, le practicaron el aborto, pero ella, para estar segura de que le estaban haciendo el aborto, ella les dijo a las enfermeras, yo quiero que ustedes me enseñen lo que me han sacado para yo estar segura de que ya no hay un bebé en mi vientre. Y ella cuenta, ¿no?, que así fue, le enseñaron, ella se fue tranquila pensando que ahí había acabado el problema.
Y cuando pasaron los meses, ella empezó a sentir nuevamente los síntomas del embarazo. Ella sentía nuevamente que como que seguía embarazada. Se fue a ver al doctor, se sacó una ecografía y efectivamente ella estaba embarazada. Le rogó al doctor, ella da cuenta que ella le lloró al doctor y le dijo, por favor, yo no puedo tener este bebé, yo fui a hacerle un aborto y ahora quizás este bebé está lisiado, quizás le quitaron una pierna, un brazo, yo no puedo tener este bebé. Y que ella quería, no importa pagar con todo lo que ella tuviera, pero ella quería que le sacaran al bebé. Y los doctores le dijeron que no, que ya no se podía, porque ya había avanzado mucho los meses y era riesgoso aún para ella. Pero esto pues fue muy, muy triste, muy doloroso para ella, porque ella dijo, y ahora, ¿qué voy a hacer si este bebé que viene en camino quizás es un monstruo? Porque de repente le quitaron algún órgano, algo, algún daño tuvieron que haberle hecho, y entonces ella se desesperó tanto que el enemigo empezó a atacarla y ella cuenta, ¿no?, que ella estaba caminando por la avenida, por la Victoria, por la avenida 28 de Julio, y por ahí pasaban unos carros grandes que antes eran como interprovinciales, camiones pasaban, y el diablo le decía, mátate, mira, tienes 2 hijos ya sin padre, y ahora un hijo que viene en camino y tú no sabes cómo va a venir este niño enfermo, si va a venir sano o tiene un montón de cosas que vas a tener que cargar con este niño enfermo, y mátate, y esa era la solución que le venía a su mente. Mientras ella caminaba, ella llega a la iglesia central de 28 de julio, ella llega y estaba nuestro amado pastor Rodolfo, un hombre de Dios, amén, que la ministró en aquella tarde, y ella le entregó su vida a Cristo. Ella le entrega su vida a Cristo, regresó a casa, y a los días regresa mi papá. Ella estaba orando y regresa mi papá. Bueno, ellos se casan y ya yo nazco a los 7 meses. Cuando yo nazco, al nacer, nací con, mi mamá me cuenta, ¿no?, que nací con la T de cobre en la frente. ¿Por qué? Porque cuando ella le hicieron el aborto, ella le dijo a las enfermeras que también le pusieran, por favor, la T de cobre para no volver a quedar embarazada. Y ellos se lo pusieron. Entonces, cuando yo nazco, yo nací con mi T de cobre en la frente y nací muy enferma. Nací enferma porque no podía alimentarme. Habían días en que ya parecía como que estaba muriéndome. Nací muy pequeñita, nací a los 7 meses y nací chiquitita nada más. Mi mamá me dice que te pesaba 1 kilo 100 gramos y que era muy pequeña, y a raíz de eso también por las secuelas que había pasado, yo no podía alimentarme. Todo lo que comía, la leche, todo lo botaba, mi estómago se inflaba y no podía retener alimento. Entonces me pasaban meses así, y mi mamá, en su desesperación, a pesar que conocía la palabra, ella en su desesperación empezó a llevarme a doctores, me llevó a un brujo, porque quería, a un curandero, porque ella quería como sea que yo me sanara, pero como que no me sanaba, como que cada día tenía muchas medicinas, hasta que ella le dijo a Dios, ya no quiero a esta niña, ya no quiero a esta niña porque esta niña me trae muchos problemas, ya no sé cómo sanarla, así que Dios mío, si tú quieres llevártela, llévatela, porque yo ya no la quiero. Y si tú la vas a sanar, le dijo a Dios, si tú la vas a sanar, entonces que sea para ti, que ella sea para ti, que ella te sirva, le dijo a Dios. Y en tu nombre le voy a dar leche. Le voy a dar leche porque yo no podía tomar la leche materna, se me inflaba el estómago. Entonces ella me dio leche materna, y dice que ese día no lo boté, pasaron los días y nada, y ahí me sané, me curé. Pasó el tiempo, ya tenía 2 para 3 añitos, y cuando estaba jugando ahí en la cocina con mi hermano, mi mamá estaba haciendo una olla grande, bien grande de caldo, porque estaba techando, y entonces mientras estaba arreglando ahí algunas cosas, me cae todo ese caldo, toda esa olla de caldo me cae encima de todo el cuerpo. Yo tengo varias quemaduras en diferentes partes de la cabeza, tengo partes donde no hay cabello, y me quemó todo, me quemó el rostro, me quemó el cuerpo. Estuve internada en el hospital del niño por varios meses, tuve 3er grado de quemadura, aún me quedan las manos, si lo pueden ver todavía, las manos todavía tengo en los brazos cicatrices de cuando me trataba de cubrir para que todo no me quemara el caldo.
y estuve así muy enferma. Mi papá cuenta, ¿no?, de que en el hospital me raspaban la piel, nuevamente me salía como que piel nueva y otra vuelta me la raspaban y eso a él le dolía y me veía todo como un monstruito arrugado y entonces su desesperación él me sacó del hospital y le dijo a Dios, Dios mío, si tú sanas a mi hija, si mi hija no le quedan sus cicatrices en su rostro, ella te va a servir, y ella él le entregó mi vida a Cristo. Y pues eso que él entregó mi vida a Cristo, pues sé que el enemigo pues se enojó por eso, no estuvo molesto por eso y querer distorsionar esos planes que Dios tenía para con mi vida. Pasó el tiempo, yo buscábamos al Señor. Recuerdo que yo crecí en la escuela dominical con los maestros que nos enseñaban la palabra del Señor y esa palabra quedaba sembrada en mi corazón y siempre me gustaba a mí escuchar la palabra, me gustaba escuchar las historias, leer mi Biblia y a pesar que era muy pequeña, yo sentía la presencia de Dios, tenía experiencias muy bonitas con el Señor. Y recuerdo que ya más o menos a los 5 años mis padres se alejaron de los caminos del Señor, dejamos de congregar porque nos quedaba muy lejos la iglesia y empezó a haber problemas en el hogar. A raíz de que dejamos las cosas de Dios del primer lugar y lo pusimos al último, entonces empezó a haber muchas circunstancias en mi hogar. Mis padres no se comprendían y por esto pues había a veces discusiones, pleitos y a veces mi papá hasta llegaba a ponerle la mano a mi madre y nosotros como niños mirábamos esas cosas y nos dolía porque a pesar que éramos niños entendíamos que el hogar no estaba bien y nos hacía falta ir a la iglesia, nosotros extrañábamos ir al culto y lo que hacíamos era que nos juntábamos con mis hermanos y decíamos, vamos a jugar al culto, vamos a hacer culto. Y jugábamos al culto, hacíamos culto, mi hermano traía latas y empezaba a tocar la batería, yo predicaba, mi otro hermanito cantaba los himnos y los coros. La presencia del Señor se movía de una manera tan especial, que a pesar que para nosotros de repente en ese momento era solo un juego, sé que el Señor, donde hay niños o donde hay alguien que le esté invocando, ahí está el Señor. Y en ese momento estaba el Señor ahí y el Señor nos ministraba y nos ayudaba. Y yo podía ver la mano de Dios, porque recuerdo cuando a veces mi papá y mi mamá se peleaban y como que no se hablaban y se separaban y se iban. Yo recuerdo que cogía a veces una ropa de mi mamá y una ropa de mi papá y lo juntaba y me ponía a orar, ahí ponía mis manos y decía, Señor, por favor, y oraba por ellos. Y al día siguiente o al mismo día ellos se reconciliaban y yo decía, Dios me escucha. Y empezaba a ver cómo Dios me escuchaba. Tenía sueños y cualquier sueño que tenía se cumplía. Y yo decía, es que Dios me escucha, Dios me escucha. Y yo crecí con eso, crecí con esas experiencias hermosas. Recuerdo que a los 6 años ya tenía sueños muy bonitos, sueños veía cómo yo me veía predicando, me veía que de repente en un colegio ahí parada predicando, me veía que predicaba a delincuentes y cosas así que yo no me imaginaba que algún día iban a suceder. Y en uno de estos sueños también tuve un sueño en que había unos demonios, unos monstruos que me seguían. Yo era niña y yo corría y estos monstruos me seguían. Entonces mientras yo dormía, en eso yo me levanté y cuando yo me levanté, porque yo me levanté reprendiendo, porque me había enseñado a reprender a los demonios, y entonces yo me levanté reprendiendo y cuando me levanté estaba yo hablando otras lenguas que yo no entendía. En ese momento no tuve quien me instruyera, quien me dijera algo, pero yo me quedé con eso y me asusté mucho porque lo que hablaba no era normal y yo me asusté y bueno, y ya nunca más volvió a pasarme eso. Pero empezaba a buscar al Señor, en mi corazón estaba ese deseo de servirle al Señor, de querer hacer algo por el Señor, de querer predicar, de querer compartirle a los demás la palabra del Señor. Pero el enemigo empezó a apagar ese fuego en mi corazón. Ya en mi adolescencia, cuando empecé a tener 10, 11 años, empecé a ver las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el colegio, pues como jovencita, como niña cristiana, no era fácil. Los niños se burlaban a veces porque, ¿por qué tu falda es más larga? ¿O por qué tienes el cabello largo? ¿Por qué no te lo cortas? Aún los mismos padres de familia que miraban y decían, ¿por qué dejas que tu papá, tu mamá te obliguen, que tú no bailes, que tú no participes en nada? Y todo eso me hacía sentir mal y me sentía yo extraña, sentía que yo era rara, que yo no era normal,
Y yo decía, yo quiero ser normal, yo quiero ser como todos los otros niños que sí pueden bailar, que sí pueden participar. Y de eso se agarró el enemigo, para poner en mi corazón esas ganas de conocer las cosas del mundo. Y bueno, yo me empecé a apartar de los caminos del Señor y tratar de buscar mi felicidad, pensando que estaba fuera de los caminos del Señor. Mi padre pues prosperó económicamente, empezó a trabajar en la Embajada de Estados Unidos, empezó a recibir dinero, empezamos a tener muchas comodidades en casa, no nos hacía nada, juguetes bien abundancia, teníamos todo, pero no estaba Dios ya en mi hogar, solo vivíamos religión porque sí, teníamos que congregar, de vez en cuando íbamos a la iglesia, pero no había esa comunión íntima con el Señor, no había el Señor en mi hogar, porque mis padres podían estar un día en el culto y terminaba el culto y salían peleando, o podían estar en una convención y estaban ahí, alababan a Dios, todo era bonito, y terminaba la convención y llegábamos a casa peleando, o mi papá ya le había puesto la mano a mi mamá, o insultos, y ver todas esas cosas nos hizo resentirnos tanto contra Dios, contra las cosas de Dios. Yo le tenía miedo a las convenciones en aquel tiempo. Yo le tenía terror a las convenciones porque yo sabía que en las convenciones mi papá se iba a juntar con su familia y al juntarse con su familia iba a haber problemas con mi mamá. Y entonces yo no quería las convenciones, para mí eso era un trauma, ir a las convenciones o juntarnos ahí y poder ir hacia una campaña, para mí eso era triste, para mí no era una bendición en aquel momento. ¿Por qué? Porque el testimonio que mis padres estaban dándonos, pues no era lo que Dios quería. Amén. Y yo vi todo ese mal testimonio, entonces yo me llené de mucho resentimiento hacia las cosas de Dios. Yo no quería saber nada de las cosas de Dios, no quería ya ir a la iglesia. A los 11 años yo renegaba cada vez que mi mamá me llevaba a la iglesia, pero Dios en su misericordia pues nunca me dejó, porque a pesar de que tenía 11, 12 años y quería perderme, porque el diablo me decía, mira, destrúyete, tú tienes que perderte, porque así tus padres se van a dar cuenta cuánto daño les han hecho, y siempre eso venía en mi mente, de querer hacer cosas malas, de querer irme, de no importar irme con cualquier persona, de hacer lo que sea para que mis padres sufran, y yo quería eso, yo quería que ellos sufrieran, yo quería que ellos vieran todo el daño que nos habían hecho por esa inestabilidad familiar que estábamos pasando. Pero yo recuerdo que a pesar de que tenía económicamente, a la edad de 13 años, casi para 14, yo empecé a deprimirme. Empecé a entrar en un grado de depresión tan fuerte que yo ya no podía estar con mi familia o sonreír, ya no era la misma. En el colegio reía, pero llegaba a casa y todos los días era llorar y llorar y llorar, porque no entendía lo que estaba pasando en mi familia. Yo sabía que cualquier momento llegaba a casa y mi mamá no iba a estar o mi papá se iba a ir de la casa, porque siempre eso ellos decían. Mi madre decía, ya me voy a ir, voy a dejarlos, voy a irme, o mi papá decía lo mismo, y eso para mí era un trauma, para mí eso era muy doloroso, de saber que podía yo llegar del colegio y no encontrarles, y para mí eso me dolía mucho como hija, y entré en esa depresión tan fuerte, muy aparte de eso, que a veces mi madre pues descargaba su dolor en mí. Ella cuando peleaba con mi papá, y ella me decía, no, mira, tu papá es así, tu papá es así, es malo, esto, y descargaba ese dolor que ella sentía en mí. Igual mi papá descargaba todo ese dolor, y yo llevaba todo ese dolor, yo llevaba todo ese dolor de él y de ella, y entonces yo empecé a meterme mucho, mucho en la depresión, y solamente empezó a ver en mí el deseo de morir, el deseo de que todo esto acabe. Yo decía, quiero que este infierno acabe, quiero que esto se termine, y el diablo me decía, mátate, mira, nunca nadie te va a amar, por tu culpa tu mamá y tu papá se casaron, por tu culpa ahora ellos están sufriendo, y venía esos pensamientos a mi mente. Me decía, si tú no hubieras nacido, mira, nada de esto hubiera pasado, ¿por qué tú naciste? Y como yo sabía que a mí me habían tratado de abortar, yo decía, Dios, yo no te pedí nacer, ¿por qué tuviste que darme vida si yo no te pedí nacer para que pasara todo esto? Y yo me echaba la culpa. El enemigo me hizo creer que nadie me amaba, que mi vida no tenía un sentido, que no había una razón por la cual yo tendría que estar viva, que nunca nadie me iba a amar, que nunca iba a tener una familia feliz. Y eso estaba en mi corazón. Y en varias ocasiones pues intenté quitarme la vida, intentaba de muchas formas. Recuerdo que muchas veces lloraba y me ahogaba y trataba de ahogarme y dejar de respirar, porque eso era mi deseo. Pero Dios
y su misericordia siempre me guardaba, siempre me guardaba. Recuerdo que un 23 de diciembre del año 2005, cuando ya yo había planeado irme de casa, ya salir por completo, había listado a mi esposa, recuerdo esa noche, justo mi papá se había puesto a pelear con mi mamá en la puerta de la casa, así que yo no podía salir, y el diablo me decía, mira, ahora no vas a poder irte, mira, ya habías planificado y con él ibas a ser feliz, así ibas a ser feliz, ahora no vas a poder salir, y yo me sentí tan encerrada, sentí que mi sueño se destruía en ese momento, me encerré en un cuarto de herramientas, y en ese cuarto de herramienta ahí encerrada, muy pequeño, era un cuarto donde mi papá guardaba sus herramientas, en ese cuarto ahí encerrada, recuerdo que para mí en ese momento no existía nada más que yo. Y en ese momento empecé a recordar todos los momentos en que pasábamos como familia, aún en las calles, cuando a veces me abrazaba mi papá para que no se fuera, o cuando nos botaba mi papá del carro con mi mamá, a mí en la calle, y todos esos problemas, y recordaba y empezaba a recordar, y el enemigo me decía, mátate, mátate, ya no hay esperanza, mátate. En ese momento yo recuerdo, tuve una experiencia muy hermosa con el Señor, porque en ese momento ahí encerrada con una cuchilla en la mano, deseando solamente la muerte, el Señor se apareció a mi vida de una manera especial, de una manera tan linda, porque en ese momento apareció como una luz fuerte mientras yo tenía la cuchilla, y el Señor, una voz fuerte, tronante, me dijo, ¿qué haces? Y yo recuerdo que le contesté y le dije, es que ya no puedo más, ya no puedo más, ya no quiero seguir viviendo. Y cogí esa cuchilla, ahí la voz me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo Jehová con todo te recogeré porque te amo. Yo solté la cuchilla y en ese momento solamente empecé a llorar. Recuerdo que mi papá abrieron la chapa con mi mamá y ellos seguían discutiendo, ah, que por tu culpa mi hija se quiere matar, por tu culpa. Pero cuando ellos estaban peleando, yo bajé a mi cuarto y empecé a recordar ya no lo malo que me había sucedido a mí, sino por qué yo me había alejado del Señor. Y empecé a sentirme tan mal y le decía, Señor, ¿por qué te dejé? ¿Cuándo fue que te apartaste de mí? Y recordaba aquellos momentos en que lloraba solita. A veces me iba a la calle cuando mis padres peleaban y me arrodillaba y me echaba y miraba al cielo, deseando que alguien me ayudara. Y recordaba esos momentos y el Señor me hacía ver que Él estaba ahí conmigo, que Él estaba ahí en esos momentos. Y empecé a pedirle perdón al Señor. Bueno, pasaron los meses, yo no quería ser cristiana, yo quería, bueno, de repente ser una mejor persona, pero no ser cristiana. Y cuando empecé el colegio nuevamente, pues mis compañeros me empezaron a fastidiar, los profesores empezaron a fastidiarme, decirme, no me digas, Bonifacio, que ahora eres cristiana, te vemos diferente. Y yo para demostrarles que no era cristiana, me corté el cabello, me corté todo el cabello y mi papá no le gustó. Y bueno, mi madre recuerdo que me dijo, tu papá te va a castigar, mejor vamos a la iglesia a hablar con el pastor para que el pastor te oriente y nos aconseje qué vamos a hacer. Recuerdo que fuimos a la iglesia, era un día sábado de ayuno, y nos sentamos como en la quinta banca, y ahí mientras el pastor estaba orando, él estaba de rodillas, nosotros estábamos adorando al Señor, y ahí yo empecé a quebrantar mi corazón, empecé a recordar después de tantos años que volví a la iglesia, que era como reconciliarse con el Señor, o verlo después de tantos años, y ahí empecé a quebrantarme, eso sentí una mano sobre mi cabeza y era el pastor, nuestro pastor, ¿no? El pastor Andrés Espejo, que estaba orando por mí. Él estaba orando, luego subimos a hablar con el pastor y bueno, el pastor me dijo, él no me recriminó, yo pensé que de repente me iba a decir, ¿por qué te hiciste esto o lo otro? Pero no, el Señor lo usó en ese momento. Y él solo me dijo, hija, ¿tú amas a Dios? Cuando él me dijo esta palabra, porque yo sentía que no amaba a Dios por todo lo que había pasado en mi casa, pero cuando él me dijo, ¿tú amas a Dios? Yo sentí como que había hecho, como que me había cortado un brazo, como que le había desagradado por todo lo que había hecho. Y yo le dije, sí, pastor, sí amo a Dios. Y me dijo, entonces tranquila, ve a tu casa y Dios va a hacer la obra. Y cuando me estaba yendo, me dice, el próximo año, Elizabeth, te vas a bautizar. Yo no lo creí porque en mi corazón no estaba ser cristiana, me había vuelto una joven muy dura, muy resentida hacia las cosas de Dios y aparte vanidosa, me había llenado de mucha vanidad
que para mí ponerme una falda era algo terrible, no podía yo ni siquiera salir a la calle. Y entonces, para mí en ese momento no lo tomé en cuenta, pero Dios empezó a tratar con mi vida. Desde aquel entonces el Señor empezó a trabajar con mi corazón, hasta que ya en el mes de julio del 2006, un mes antes de cumplir 15 años, yo le entrego mi vida a Cristo. Ya ahí me rindo al Señor y le entrego mi vida al Señor, y bueno, empiezo a congregar, a ir a la iglesia, a la doctrina. Ya tenía 4 meses de doctrina cuando iba a haber un bautizo. A mí empezaron a decir los miembros, los candidatos para el bautizo, y entre estos candidatos pues no estaba mi nombre. Amén. Y como no estaba mi nombre, yo me sentí mal, y el enemigo también empezó a trabajar, a tratar de sacarme. Decía, mira, ellos no valoran tu esfuerzo, cuánto te has esforzado, porque para mí no fue fácil. Amén. Vivía un poco lejos de la iglesia, y a pesar que estudiaba hasta las 5 de la tarde, me esforzaba por congregar, me esforzaba, y el diablo me decía, mira, no he visto tu esfuerzo, todo lo que tú has hecho, y ahora no te vas a bautizar. Y yo como que no quise ya ir a la iglesia. Dejé algunos días de congregarme diciendo, bueno, entonces no me han tomado en cuenta, entonces yo ya no voy a ir, seguro que no me quieren ahí, me voy a cambiar de iglesia, y quise cambiarme de iglesia. Pero el Señor, pues, tan bueno, hermano, que mientras yo estaba haciendo mi tarea, recuerdo un día sábado, empezaron a caer unos mosquitos negros y a picarme, y yo dije, estos son plagas, mejor voy a ir a la iglesia, quizás Dios se haya desagradado de mí. Y cuando llegué a la iglesia, al templo, llegó al templo, la presidenta de doctrina estaba esperando ahí a los que llegaban, y me dice, Elizabeth, ¿dónde estabas? Te hemos estado esperando. Y yo le digo, yo no sabía, ¿no? Y me dice, tu nombre nos hemos olvidado ponerlo, pero tú sí te vas a bautizar. Yo llegué al altar, pasé al altar, y aquel día en el altar le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, no importa limpiando baños, quiero servirte limpiando el templo, lo que tú quieras, Señor, yo quiero hacerlo. Y Dios tomó esa oración, porque nuestro Dios escucha, nuestro Dios es un Dios que odia, amén. Aún las pequeñas oraciones que uno le hace con todo su corazón, y el Señor tomó esa oración. Pasaron solamente una hora, terminó el culto, y terminando el culto, pues me llaman, me dicen, Elizabeth, quédate porque la presidenta quiere hablar contigo, la presidenta de doctrina. Cuando pasamos para poder, pasé para adelante donde iban a hablar conmigo, ellos dicen, no, bueno, queremos presentar a la nueva subcapitana del grupo tal. Y yo dije, pero yo no estoy bautizada aún nada, pero era el Señor que empezó a trabajar conmigo también en esta área, porque yo tenía 15 años y no sabía picar una cebolla, no sabía cocinar, no sabía prender un fósforo. Y ahí, desde ese momento, el Señor empezó a trabajar conmigo en todas estas áreas, no solo en el área espiritual, sino también enseñarme diferentes cosas para poder servirle. Amén. Y bueno, el Señor ahí fue ayudándome durante toda mi adolescencia, tratando también con mi vida para poder compartir su palabra, dándome más experiencias. Si pudiéramos contar cada experiencia, hermano, nos pasaríamos todo el día, toda la noche. Amén. Sabemos que el Señor, pues, es el que hace, el que nos da experiencias hermosas para poder también tratar con nuestra vida. Y bueno, el Señor nos ayudó, pude también ingresar a la universidad, estudiar, y bueno, el Señor me ayudó en toda esa etapa. Amén. El Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Realmente hermosas experiencias. Sé que fueron momentos muy difíciles para nuestra amada sierva del Señor, Elizabeth, y que estas experiencias también la viven muchos niños. A veces los padres no se dan cuenta el daño que le hacen a sus hijos al tener peleas o discusiones personales, y entonces empiezan a sembrar en el corazón de sus hijos dolor, sufrimiento, resentimiento. Entonces, hermanos, que esto también nos sirva a nosotros como padres a reflexionar lo que realmente estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Más que sembrar con las palabras, se siembra con el ejemplo. Con el ejemplo, el diario vivir, con todas aquellas manifestaciones de repente que tenemos dentro de nuestro hogar, que seamos ejemplo y de bendición para ellos, porque también un día rendiremos cuentas a Dios por esa grande responsabilidad
que ha puesto sobre nosotros. Sé que muchas veces muchos padres no quieren cometer estos errores, pero a veces no se dan cuenta del daño que se provoca. Amados hermanos, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, pongamos nuestras familias, nuestros hijos y también, amados hermanos, todas aquellas situaciones que tenemos en el corazón. Si Dios sana las heridas que hay en nuestro corazón, Él también nos podrá ayudar a superar todas las cosas que se presentan, todas aquellas dificultades, problemas que se presentan dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares. Realmente damos gracias a Dios por esas bellas experiencias de una mujer transformada por el poder de Dios y que hoy es de grande bendición. Queremos dar saludos, aprovechar un momentito para poder dar saludos a algunos hermanos. Nuestra hermana Nevis Guerra, desde Venezuela, dice: Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, saludos fraternos para todos. Y también saludo a los pastores invitados. Nuestra hermana Nelly Payano, desde Villa María del Triunfo, una iglesia amada por nuestros amados pastores que son de la iglesia de Villa María. Les mandan saludos. Nuestra hermana Rosy del Río González dice: muchas bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Lucía Quispe dice: lindo programa. Muchas gracias, amada hermana. Esperamos y deseamos de todo corazón que sea de edificación en sus vidas. Nuestra hermana Rosa Claro dice: Dios le bendiga, siervas, en esta tarde. Nuestro hermano Larry Espíritu saluda y dice: saludos a los siervos de Dios. Gracias por este programa y sus experiencias. También pide oración por la familia Espíritu Vances para que puedan tener una experiencia con Dios. Nuestra hermana Marta Sepúlveda dice: Dios la bendiga, amados pastores y hermanos, desde Amalfi, Antioquía, Colombia. Gloria a Dios. Saludos a todos nuestros hermanos en Colombia. Nuestra hermana Carmen Carrillo dice: Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo los saludos dentro de un momento, pero queremos pasar al segundo bloque. Dice este bloque: tú sabes, Señor, lo que me hace falta. Y este bloque precisamente trata sobre el enamoramiento y el noviazgo de nuestros amados pastores, cómo el Señor permitió que ellos pudieran unir sus vidas. Pero antes de empezar esta parte, este bloque, queremos hacerle una pregunta al pastor Alexander. Pastor Alexander, usted creció en un hogar humilde, muy contrario al de su amada esposa. Y aunque nunca tuvo problemas de vicios, pero no tenía paz en su corazón. En cierta oportunidad, su hermana, que padecía de una enfermedad neurológica, sufrió una crisis. En medio de esa situación, llegó el evangelio a su vida. Queremos, Pastor Alexander, que usted nos pueda compartir la experiencia de su nuevo nacimiento. Amén, amén, gloria al Señor. Como estaba comentando usted, amada pastora Miriam, no tuve yo muchos vicios. Gracias a Dios, Dios me vino guardando desde mi adolescencia, mi juventud. Pero como decía también, había un vacío en mi corazón, no había paz, que ahora nosotros entendemos que el hombre sin Dios pues no es realmente feliz, no es completamente feliz. Y bueno, eso pasaba conmigo, que a pesar de que se estaban cumpliendo mis planes y metas personales, porque como joven yo tenía metas y planes personales. Yo pensaba que la felicidad estaba en tener dinero, en alcanzar una carrera profesional, en tener un buen trabajo, en generar muchos ingresos. Entonces yo me había trazado esos planes, esas metas. Pero como decían, pues también en mi casa había un problema muy, muy grande para nosotros, para mi familia, para mis padres, que teníamos una hermana que sufría de una enfermedad incurable, una enfermedad que tenía que ella estar tomando pastillas por el resto de su vida, ¿no? Eso es lo que le habían dicho los doctores. Mi madre siempre tenía que estar yendo a un hospital mensualmente, siempre ella tenía que hacer sus colas para pastillas, y cuando mi hermana pues no tomaba uno de sus medicamentos, ella empezaba a convulsionar, que era lo que ella tenía, y esa era una escena muy triste, muy trágica en nuestra familia,
porque cada vez que ella pasaba por esta situación, pues yo veía la desesperación de mis padres, porque mi hermana pues empezaba a tener esta situación a las 3 de la madrugada, cuando todos estábamos durmiendo, escuchábamos que mi hermana empezaba a pasar por esta situación. Y mis padres desesperados, mi madre desesperada, diciendo, mi hija se muere, y corre, anda, anda, ve a mi hija. Y viendo todo esto, eso marcaba mi corazón, eso hacía que yo me esforzara más por querer alcanzar mis planes más rápidamente. Por eso que desde que terminé mis estudios en el colegio, empecé a estudiar una carrera profesional, a querer lograr mis planes que yo había tenido. Pero en medio de toda esta situación, yo recuerdo que un día mi hermana había pasado por esta situación y nosotros vivíamos en un colegio. Mis padres eran guardianes de un colegio, ellos cuidaban un colegio, en ese colegio le habían dado un pedazo de terreno y ahí habían hecho sus casas mis padres. Y recuerdo que en ese colegio había una hermana cristiana que trabajaba en ese colegio y un día ella llegó justo el día que mi hermana había pasado esta situación. Entonces, como la hermana le predicaba a mi madre, entonces mi mamá le dijo a mi papá, anda a llamarla a la hermana, que venga a orar por nuestra hija. Ella va a la iglesia. Y recuerdo que llegó la hermana y yo estaba allí y como todo joven, como todo adolescente, pues yo tenía preguntas, interrogantes, que siempre cuando uno empieza ya a tener una cierta edad se hace muchas preguntas de la existencia de Dios, que si Dios existe, por qué tantas religiones, cuál religión es la verdadera, por qué la maldad en el mundo y muchas preguntas que se hace todo joven, todo adolescente. Entonces cuando llegó la hermana, yo empecé a hacerle estas preguntas a la hermana, qué religión es la verdadera, si Dios existe, por qué esto, por qué lo otro. Y la hermana muy sabia, muy inteligente, ella no se puso a discutir conmigo. Lo único que ella me dijo es, joven, si tú crees en Dios, en tu cuarto ahí dobla tus rodillas y pídele a Dios que Él te lleve a un lugar donde Él realmente está. Entonces esa palabra se quedó grabada en mi mente y en unas noches cuando yo estaba sintonizando una radio para poder relajarme, para poder sentirme bien, para poder dormir, estaba ahí sintonizando una emisora y mientras estaba buscando una emisora me encuentro con una palabra. Había un pastor, estaba predicando y él decía, si tú tienes algún enfermo en casa, si has probado muchas cosas, si es una enfermedad incurable, si has llevado a los brujos, y no has podido, y tu familiar no ha podido ser sano, entonces esas palabras que él hablaba pues eran verdad, porque a mi hermana habían hecho de todo, habían probado de todo, qué cosas no hacían para que mi hermana pueda sanarse, pero no podían. Entonces cuando este hombre dijo, este pastor, no era un pastor, dijo, tráela acá a la iglesia y que acá vamos a orar y que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces yo decía cómo yo quisiera llevar a mi hermana a ese lugar y me quedé con eso y empecé a orar. Yo recuerdo que empecé a orar y le dije a Dios, Dios, si tú realmente existes, yo quiero que tú me envíes personas que me hablen de ti. Y recuerdo que en una ocasión cuando yo estaba saliendo de estudiar, trabajaba por las tardes y estudiaba por las mañanas. Y cuando yo estaba saliendo ya de estudiar para poder ir a mi casa y poder ir a trabajar, en ese carro donde yo me encontraba había un hombre, un caballero, estaba predicando, ya un hombre de edad, y cómo se encontraba el mundo. Él decía que el hombre sin Dios no es feliz. Todas las palabras que él hablaba, yo decía, lo que él está hablando es verdad, eso es lo que está pasando a mucha gente y eso es lo que me pasa a mí. Pero llegó un momento donde él dice, si tú quieres ser feliz, si tú quieres tener paz, yo te invito a que tú aceptes a Jesucristo y que hagas una oración. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Pero cuando él dijo estas palabras, yo decía en mi mente, lo que ese hombre está hablando, sí es verdad, pero lo que me pide, no, este hombre está loco. ¿Cómo yo voy a orar si estoy en un carro donde me está viendo tanta gente? ¡Qué vergüenza! Y mientras yo estaba pensando eso, vino una palabra a mi mente que me dijo, ¿recuerdas cuando me pidiste que te enviara personas que te hablaran de mí? Ahora yo he cumplido contigo, ahora tú cumple conmigo, porque yo le había dicho a Dios, si tú me envías personas que me hablen de ti, yo voy a ir a una iglesia, yo voy a ir a buscarte.
Y entonces siempre venía esa palabra en mi mente. Yo seguía con mi vida, estudiando, trabajando, pero siempre venía esa palabra en mi mente: cumple conmigo, tú me prometiste, cumple conmigo. Mi madre ya me había dado la dirección de dónde congregaba esta hermana, y es así que yo llego a la iglesia. Recuerdo que me encontré con un hermano que Dios usó su vida, porque cuando yo llegué, el hermano empezó a conversar conmigo y me dijo: ¿y por qué has venido a la iglesia? ¿Tienes algún problema con el alcohol? Y yo le dije: no, no tengo problemas con el alcohol. ¿Eres drogadicto? No, no, yo no soy drogadicto. Y me dijo: ya sé, eres pandillero. Y yo le dije: no, yo no soy pandillero. Y él me dijo: ¿y entonces por qué has venido? Y automáticamente él dijo: ya sé, tú has venido porque no tienes paz en tu corazón. Y yo le dije: sí, eso es lo que a mí me está pasando, que yo no tengo paz en mi corazón. Y él me dijo: tú has hecho una buena elección, y tú vas a ser como un fósforo que se prende en medio de la oscuridad y empieza a alumbrar. Así vas a ser tú vas a alumbrar a toda tu familia. Y esa palabra a mí me llegó, me tocó mi corazón, porque eso es lo que yo quería. Yo realmente, cuando me esforzaba por estudiar, por querer ser un profesional, era por mi familia, porque yo quería darle a mi familia muchas cosas. Yo pensaba que el tener muchas cosas materiales, el tener dinero, pues era encontrar la felicidad, y todo lo que hacía era por mi familia. Entonces empecé yo a asistir, empecé a congregar las veces que podía, porque ya que trabajaba y estudiaba, no podía ir todos los días a la iglesia. Solamente iba un martes y un domingo por la mañana, que no iba ni a estudiar. Entonces hablé con el pastor me dijo: bueno, sí, ven las veces que puedas. Pero a las 3 semanas de yo haber llegado a la iglesia, había un retiro de jóvenes, donde los jóvenes iban a ir a orar en ayuno. Y recuerdo que yo tenía una tía que había sido cristiana, y ella dijo que en un ayuno uno puede pedirle a Dios lo que sea, y Dios lo va a conceder. Y esa palabra pues se me quedó grabada también. Mi tía dijo: tú pasa un ayuno, y en un ayuno tú le pides a Dios lo que quieras y Dios te lo va a conceder. Fui a ese retiro, a ese ayuno. Para mí fue muy difícil, no tenía la costumbre de ayunar, no sabía mucho orar, ya que tenía solamente 3 semanas de haber llegado a la iglesia, y no iba todos los días por motivo de trabajo y estudios. Pero cuando estoy allí, en uno de esos días de ayuno, se me vino a la memoria las escenas de mi hermana, cuando ella empezaba a tener esta situación, y empecé a llorar y empecé a decirle a Dios: Señor, sana a mi hermana. Yo solamente a este ayuno porque quiero que tú sanes a mi hermana. Yo quiero que tú sanes a mi hermana. Y cuando empecé a decir estas palabras, mi corazón empezó a quebrantarse, empecé a sentir algo muy bonito. Ya no tenía hambre, porque recuerdo que era el tercer día, y pues bueno, yo ya tenía hambre, pero desde que empecé a orar y empecé a sentir ya la presencia de Dios, se me fue todo, se me quitó el hambre. Recuerdo que dijeron: bueno, ya vamos a levantar este ayuno, vamos a ingerir alimentos, porque se viene la última prédica. Pero yo ya no quería comer, se me había pasado todo. Y cuando vino ya la última prédica, llegó un pastor, empezó a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Él empezaba a decir que es muy importante estar lleno del Espíritu Santo, y que Dios quiere bautizar a todos los hermanos, que no importa que uno es nuevo, no importa, el Señor quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo escuchaba esas palabras, y cuando él hablaba empezaba a sentir, mi cuerpo empezaba a sentir algo, y él dijo: tú vas a recibir el Espíritu Santo. Y no importa si tú te has estado durmiendo, porque yo recuerdo que, como era nuevo, a veces me quedaba dormido ahí en los momentos de oración. Y él dijo: no importa si tú te has estado durmiendo, pero si tú crees, Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo. Y él dijo: ahora tú te vas a poner de pie, y cuando yo diga recibe el Espíritu Santo, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Él dijo: pónganse de pie. Y cuando él dijo recibe el Espíritu Santo, yo sentí un fuego que entró dentro de mí. Empecé a llorar, empecé a sentir un fuego dentro de mí, empecé a hablar en otras lenguas. Era una experiencia que yo nunca lo había tenido, porque yo tenía poco tiempo en la iglesia, y desde esa experiencia mi vida fue distinta.
mi vida totalmente cambió. Yo ya anhelaba estar en el culto, quería estar todos los días en el culto, quería seguir sintiendo lo que yo había sentido. Y bueno, hablé con el pastor para que me pueda dar una orientación, ya que yo trabajaba y estudiaba, y yo quería estar en el culto. Tomé la decisión de dejar de estudiar para poder cambiarme de horario, trabajar por las mañanas y en la noche poder estar en el culto. Y bueno, mi hermana, para resumirlo, mi hermana se convirtió. Cuando mi hermana llega a la iglesia, ella llega a la iglesia y le dice: Señor, yo ya no voy a tomar más pastillas porque yo creo que tú me puedes sanar. Mi hermana, el día que no tomaba pastillas, ella empezaba a convulsionar. Pero desde que hizo esa oración y le dijo: Señor, yo ya no voy a tomar más pastillas porque yo sé que tú me vas a sanar. Desde ese día ella nunca más volvió a tomar pastillas y nunca más volvió a convulsionar. Dios la sanó, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué linda experiencia, pastor. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al bloque del enamoramiento, ¿no? Las experiencias de nuestros amados pastores, pero quiero leer un momento algunos saluditos más. Nuestra hermana Lupe Gallar dice: Dios le bendiga a muchos siervos del Señor. Saludos, mi amada hermana Lupe. Jovita del Pilar Tauca dice: Dios le bendiga, pastores. Nuestra hermana Diose Jaimes dice: hermanos, les pido que me apoyen en oración por mi hermano David Roberto, por su salud y liberación de todo vicio del alcoholismo. Estaremos orando, mi amada hermana, al término del programa. Nuestra hermana Fabiola Castañeda dice: saludos cordiales, siervos del Señor, pastor Alexander y su amada esposa Elizabeth. Dios siga usando sus vidas de manera muy especial. Nuestra hermana también Elizabeth Palacio dice: que Dios bendiga y guarde a los siervos de Dios misioneros en Uganda y siga usando sus vidas. Nuestra hermana Marisheika desde Puerto Maldonado dice: Dios le bendiga, siervos misioneros, son una inspiración para nuestras vidas. Nuestra hermana Marcelo Moreno desde Colombia dice: saludos a todos los siervos del Señor. Este programa ha sido de mucha fortaleza y bendición para mi vida. Doy gracias al Señor por este programa. Muchas gracias, mi amada hermana, por sus palabras. Gloria al Señor. Nuestra hermana Nancy Claro Flores dice: Dios le bendiga abundantemente, siervos de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, pastores, queremos pasar a esta parte del programa. Esta pregunta va para los dos, tanto para el pastor Alexander, como para su esposa, la pastora Elizabeth. Cuando llegó la etapa de buscar la voluntad de Dios en el enamoramiento, la pastora Elizabeth se sintió confrontada entre sus sentimientos. Deseaba casarse con el hombre que Dios escogiera para ella, pero la oposición de sus padres era muy grande. Ante esta situación, su constante oración al Señor era: Dios mío, tú sabes lo que yo necesito. Para el pastor Alexander, este proceso no fue muy fácil, pero su confianza estaba puesta en Dios. Le quiero pedir a ambos pastores si pudieran compartirnos de forma alternada cómo fue el proceso en la etapa del enamoramiento, noviazgo, hasta que llegaron al matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Amén, como también lo hemos testificado, amén. También esta etapa, pues una etapa muy hermosa, amén, que el Señor nos regala a los jóvenes, que podamos buscar, ¿no?, la voluntad del Señor, esta etapa muy bonita del enamoramiento, pero cuánto más lindo, amén, es poder buscar esto para servirle al Señor. Bueno, como si bien es cierto, ¿no?, nosotros estábamos yo desde niña, ¿no?, ya después cuando me reconcilié con el Señor tenía 15 años y buscaba al Señor con todo mi corazón. Recuerdo que yo estaba en la iglesia, en todo lo que podía involucrarme, estaba trabajando con los niños, porque el Señor también había tratado con mi corazón para poder trabajar con los niños, y estando ahí, recuerdo a los 16 años, vino un momento en mi vida en el que yo empecé a preguntarme, ¿no? Algún día me tengo que casar,
algún día tengo que orar por alguien, pero yo no me quiero equivocar, porque muchas veces como jóvenes, pues sabemos que a veces nos podemos guiar por muchas cosas, no conocemos a la persona en el templo limpia, en el templo es así, pero en casa es distinto. Entonces yo no quería equivocarme en esa parte, yo oraba al Señor, ¿no? Oraba al Señor que si llegara en algún momento, que llegue en el momento que el Señor quiera, no cuando yo quiera. Y esa oración pues trajo una experiencia que el Señor me dio, un sueño. En este sueño yo recuerdo que estaba vestida de blanco y en mi sueño yo decía, otra vez me van a celebrar mis 15 años, y me entendía porque ya me habían celebrado mis 15 años, y mis 15 años pues fue con un vestido blanco. Entonces yo me veía ahí con un vestido blanco y yo dije, otra vez me van a celebrar mis 15 años. Y recuerdo que las personas que me estaban arreglando el cabello no me decían nada. Y yo decía, pero ¿por qué me van a hacer otra vez o me van a celebrar los 16 años? Pero yo estaba en ese momento en una casa de 3 pisos, y cuando ya yo bajo para irme al lugar donde iba a ser la celebración, estaba un carro lleno de flores esperándome afuera. Yo subo a ese carro y me llevan a la iglesia. La iglesia en mi sueño era una iglesia grande, por dentro estaba todo pintado de blanco, tenía unas mamparas, no tenía cortinas, era el altar grande, todo era grande. En ese momento la iglesia de Vía María pues era pequeña, no como ahora, ¿no? No se había comprado todavía el terreno del costado. Pero en mi sueño esta iglesia era grande. Y también habían pastores oficiales, y yo decía, ¿qué va a pasar, no? Porque me van a hacer mis 15 años, o qué está pasando, y los pajecitos y las damitas eran niños, y había niños y una alfombra roja. Cuando yo empiezo a caminar, recuerdo ahí que en el sueño había un hombre vestido de blanco, totalmente con un terno blanco, que extiende su mano para tomar mi mano. Y yo no le vi el rostro, solo vi que el hombre extendió su mano para tomarme. Yo me desperté y yo me asusté porque yo creí que yo me iba a morir. Yo creí que ese sueño era que Dios me estaba mostrando que ya me iba a ir yo al cielo y que un ángel me iba a recibir. Y yo pensé eso. Yo se lo conté a unas hermanas mayores en Cristo y ellas me dijeron, no, Elizabeth, lo que Dios te está mostrando es lo que va a pasar en un futuro, que te vas a casar, que algún día te vas a casar. Y yo tenía 16 años en aquel entonces. Y al tener ese sueño, pues empecé ya como que dije de repente, ya tengo que casar, de repente el otro año y esto. Y eso un poquito como que me movió y me puse a orar. Le dije al Señor, Señor, yo no quiero estar pensando en con quién me voy a casar, no, sino que tú dirijas, Señor, mi vida, que usted escoja al hombre que debe ser en el momento correcto. No quiero estar pensando en eso. Y ahí orando, pues tuve como una visión. En esa visión yo veía, ¿no? Veía que había una mano gigante que cogió una cadena y agarró un corazón y lo empezó a poner todas las cadenas y empezó a ponerle con un candadito chiquito y una llave, y lo cerró y se llevó la llave. Cuando yo vi eso y dije, Señor, yo sé que usted tiene la llave de mi corazón y lo vas a abrir en el momento correcto. Y empecé a trabajar para el Señor y empecé a dedicarme más a las cosas del Señor, ¿no? Y mi vida era tan agitada porque estaba estudiando, a la vez estaba trabajando. El Señor me dio la bendición de poder trabajar, ¿no? En su obra, en las oficinas centrales, primero en la revista Impacto, luego en la oficina central. Así que yo estudiaba todo el día y luego, trabajaba todo el día y luego tenía que ir a estudiar a la universidad, salía con la misma para irme al templo. O sea, no tenía mucha vida social en la iglesia. No tenía mucho de repente intercambio de palabras con hermanos ni con hermanas, mucho no tenía, por el mismo trajín que vivía. Pero ya cuando nos nombraron directivos, en el año 2010, ¿no? Nos nombraron directivos, a mí me pusieron para trabajar con la escuela dominical y a mi esposo con los jóvenes. Él estaba en directiva de los jóvenes. Entonces ahí fue la primera vez que yo lo conocí a él. Fue más o menos en el año 2000, para el 2011, creo que cuando ya empezamos a intercambiar palabras. Yo hablé, la primera vez que hablé con él fue, recuerdo, por un favor que yo quería. Él era muy conocido porque él siempre estaba dispuesto a hacer cualquier favor a cualquier hermana, ¿no? Él siempre estaba muy así dispuesto. Si alguien le decía, hermano, usted puede quemar estos CDs, él decía, amén, ya yo lo hago. Hermano, usted puede hacer, y como él también lo
fica, ¿no? De que si a él lo llamaban en la madrugada y le decían, hermano, tiene que usted hacer esto, él lo hacía. Él nunca decía, no, hermana, es que yo estoy cansada, o es que no puedo. No, él siempre estaba dispuesto a todo. Entonces me dijeron, no, el hermano Alexander puede ayudarte a quemar esos CDs para los niños, para el especial. Y entonces empecé a hablar con él, no, hermano, por favor, me puede quemar estos CDs. Y él siempre con un corazón muy dispuesto y animoso, ¿no? Lo hacía con ánimo y eso pues como que me hizo ver en él un joven pues que era muy amable, ¿no? Muy amable, muy atento. Y bueno, pero ahí terminó, ¿no? Ahí era una amistad, así que, hermano, un favor, ya, hermana, yo lo hago. Y las pocas veces que pudimos cruzar palabras, era como una conversación muy bonita. ¿Por qué? Porque él tenía, casi en todo coincidíamos, ¿no? Todo, si él decía, hermana, mire, vamos a ir a predicar esto, vamos a hacer esto, y yo decía, amén, y a mí me emocionaba todo lo que era evangelizar, predicar, porque el Señor había tratado con mi vida a través de muchas experiencias, también había tratado con mi vida el de poder evangelizar, de que esa llama haya en mi corazón de poder hablar y predicar. Entonces siempre coincidíamos en esas cosas, ¿no? Coincidíamos en eso. Y bueno, ya en el 2013 es cuando ya él, creo que tú eras presidente. Bueno, en el 2012 creo que habíamos conversado, habíamos tenido una conversación muy bonita y ya quería, yo quería tener una amistad con él porque era un buen hermano, que nunca así como que mandaba indirectas de algún sentimiento o algo, no, él nunca me mostró que él estaba orando por mí, él nunca me lo mostró, sino que él siempre fue un hermano así que era espontáneo, pero a la vez también era serio. Entonces, yo no me podía imaginar que él de repente estaba ya orando por mí. Entonces, ya en el 2012, más o menos creo que en diciembre, yo estaba yendo a hacer unos trabajos con la escuela dominical y él me dice, hermana, ya no quiero que tengamos comunicación, ya yo ya no puedo volver a hablar con usted, no podemos confundir las cosas. Y yo, en ese momento, yo no sabía mis sentimientos hacia él, ¿no? Yo no sabía que estaba, ya, que había algo en mi corazón hacia él. Entonces, cuando él me dice eso, a mí me dolió, ¿no? Yo dije, bueno, ya, hermano, no nos comunicamos, no hablamos más, no compartimos nada más y ya, ¿no? Pero ya el Señor que estaba haciendo algo en mi corazón, ya había un sentimiento hacia él. Ya en el 2013 él empieza como presidente de jóvenes, ¿no? Amén, amén, sí. Bueno, yo me enamoré de mi esposa. En realidad, pues cuando yo la vi la primera vez, yo estaba contando del retiro que habíamos tenido. Cuando yo la veo por primera vez a ella, yo tenía poco tiempo en la iglesia y la veo a ella y yo no sentí nada. Y la primera vez que yo la vi no sentí nada. Pero ya cuando me bauticé y empecé a trabajar para el Señor, nos elegían para ser líderes ahí, trabajar en la iglesia, y cuando la vi por segunda vez, ya ella me empezó a atraer, yo empecé a sentir un gusto por ella, pero empecé a orar porque es lo que a nosotros se nos enseñan en la iglesia, a orar para que sea Dios guiando y que la relación que uno va a tener pues sea guiada por Dios. Yo recuerdo que estuve orando como 3 años, en total 5 años, porque llegué ya a hablar con el pastor, a contarle mis sentimientos al pastor para que él me pueda dar una orientación. Y recuerdo que yo esperaba una respuesta de parte de mi pastor que me dijera, sí, la hermana está orando por ti o tiene un mismo sentimiento. Pero no fue eso, el pastor no me dijo eso. Entonces, cuando me dijo el pastor una respuesta que yo no esperaba, entonces yo dije, no, ya yo no quiero saber nada de la hermana, yo corto con la hermana, yo no quiero seguir teniendo este sentimiento hacia ella, porque no quiero, ¿no? Pero el pastor me dijo, recuerdo en esa respuesta, me dice, pero si tú quieres, tú puedes orar por ella. Entonces, yo no quería orar por ella, pero pasaba el tiempo y yo seguía sintiendo este mismo sentimiento. Y bueno, y a veces le decía a Dios, pero Señor, yo no quiero, pero está este sentimiento. Y a veces, tal vez algunos hermanos de la iglesia se daban cuenta, yo no sé cómo, pero ellos se daban cuenta de repente que yo tenía ese sentimiento hacia ella y a veces algunos me decían, no, es imposible, no, o como que me decían de que yo no podía estar con ella. Entonces yo me ponía a pensar, decía, pero ¿por qué yo no puedo estar con ella si yo soy un hijo de Dios? O de repente no tengo estudios porque mi esposa había terminado la universidad.
y yo pues no terminé mis estudios porque, como contaba, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, yo tomé la decisión de dejar de estudiar para poder trabajar y ya posteriormente poder yo estudiar, pero como me involucré tanto en las cosas de Dios, estando siempre allí en todo lo que hacía, y que recuerdo que Dios también me dio una experiencia porque llegué a un tiempo donde me enfermé, me llegué a enfermar y el diablo se aprovechó de esa situación. Cuando yo me enfermo, entonces el diablo me decía, mira, ahora estás enfermo, tú has estado siempre ahí apoyando en la iglesia, haciendo esto, haciendo lo otro, y ahora estás enfermo, no tienes estudios. Y miraba yo a otros hermanos en la iglesia que sí estaban estudiando, que habían terminado la universidad. Y yo decía, verdad, ¿no? Yo me he metido con todo en la iglesia, he dejado mis estudios, ahora yo ya soy joven, algún día me voy a casar, no tengo estudios, no, y dije, bueno, no, ahora a partir de ahora yo voy a seguir con mis planes y proyectos personales que tenía, de tener estudios y de ser alguien en la vida, yo decía, ¿no? Y recuerdo que fuimos a un ayuno con los jóvenes un domingo, y cuando yo estaba ahí sintiéndome mal, ¿no? Por las cosas que estaba pasando, recuerdo que llegó una hermana, nosotros estábamos separados, las hermanas en un costado y los varones en otro lado, pero llega una hermana ahí danzando y llega a mi lado y me empieza a profetizar, empieza a hablar en lenguas y empieza a decir, hijito, yo te amo, yo te voy a bendecir, yo sé lo que tú estás pasando. Y yo entendía que esa palabra era para mí porque era lo que yo estaba pasando, que yo le estaba diciendo a Dios, Señor, he perdido mi tiempo, me he involucrado mucho y me he descuidado mis proyectos personales. Pero el Señor me habló, recuerdo que llegó una prédica, un pastor empezó a predicar y empezó a decir cómo Dios le había ayudado en su matrimonio, cómo Dios lo bendijo, a pesar de que él de repente no era profesional, pero Dios le había ayudado en su matrimonio, y esa palabra pues llegó a mi corazón y yo decía, bueno, es Dios, ¿no? Es Dios el que me está hablando. Y siempre oraba, y a pesar de que de repente algunos me decían, no, que ella no es para ti, que es imposible, que puedas tú llegar a tener una relación con ella, pero yo oraba. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo me agarré de esa palabra, yo decía, Señor, yo me voy a involucrar con todo nuevamente y voy a trabajar para ti, y que seas tú el que haga todo. Y realmente pues empezó a pasar eso. Recuerdo que en un ayuno, porque todas las experiencias que Dios nos ha dado ha sido en las oraciones, en los ayunos, en los matutinos, en las vigilias, si uno quiere tener una experiencia con Dios, pues tiene que buscar esas experiencias a través de la oración. Y recuerdo que en un ayuno de jóvenes con todo el presbiterio, yo estaba orando y Dios me dijo que abriera mi corazón. El Señor me dijo, mira, yo tenía un cargo de presidente de jóvenes y Dios me dijo, yo te he bendecido, a pesar de la condición, porque yo no tenía una casa, mis padres no tenían una casa, entonces Dios me dijo, yo te he bendecido, pero yo quiero que tú digas todo, abras tu corazón y digas todo. Yo en ese momento decía, pero ¿cómo yo voy a decir que no tengo una casa, que estoy de una condición humilde? Pero Dios me decía, tú tienes que decir eso, tú di de dónde yo te he venido sacando y cómo yo te he bendecido. Y entonces yo recuerdo que en ese ayuno empiezo a hablar, estaban todos los jóvenes, yo estaba un poco avergonzado porque decía, acá están todos los jóvenes de todo el presbiterio y cómo yo voy a hablar estas cosas, pero Dios me ordenaba decir todas estas cosas. Y recuerdo que empecé a testificar, a decir todo cómo Dios me había bendecido, y en ese ayuno estaba también mi esposa, y yo no sabía que Dios también estaba tratando allí con mi esposa, ¿no? Porque mi esposa ahora me cuenta, y no, bueno, ella también puede testificar ahora lo que Dios también estaba tratando con ella. Amén. Bueno, como decíamos, ¿no? Mi esposo, cortamos, ¿no? Cortamos totalmente conversaciones o tratar de hacer alguna amistad. Entonces yo también quería mantenerme alejada de él porque yo también creía que esto no era la voluntad de Dios. Yo decía, no, esto no puede ser la voluntad de Dios. Mi papá siempre me decía, no, ni se te ocurre enamorarte de alguien de Villa María. Decía, no, si tú te enamoras de alguien de ahí, yo te saco de la iglesia, te sales de ahí, pero no te vayas a enamorar de nadie de ella. Entonces, yo sabía eso, ¿no? Que mi familia nunca iba a ver bien de que me enamorara o de que tuviera alguna relación con algún hermano. Y cuando, bueno, mis padres una vez pues me escucharon hablando con él,
y mi papá se molestó mucho, mi mamá, y entonces ya sabían su nombre, ¿no? Alexander. Y yo decía, no queremos escuchar el nombre Alexander en esta casa, para nada, y no lo querían ni ver en pintura, y eso que todavía en ese entonces no éramos nada. Entonces yo sabía que esa relación nunca iba a funcionar, yo sabía que esto no era de Dios, yo decía, no, esto no puede ser de Dios, porque mis padres nunca van a estar de acuerdo, y aparte yo no lo conocía bien a él, solamente las pocas veces que pudimos compartir, y yo no sabía quién era su familia, no sabía todavía la magnitud en la que él vivía, no conocía mucho de él, pero mi sentimiento pues me llevaba a él, amén. Y a pesar que lloraba, porque a pesar estabas trabajando en la oficina central, allá en 28 de julio, y entonces aprovechaba los almuerzos o tratar de llegar más temprano para poder irme al altar y ahí orar y decirle al Señor, Señor, ordena mis sentimientos, ordena mi vida, porque también había, ¿no?, ese consejo de mis padres también de fijarme de repente en otra persona, me decían, mira, este hermano es así, esto es mejor para ti, y toda esa influencia, ¿no? Y yo oraba y decía, Señor, yo no quiero estar así, yo no quiero estar pensando en que si el hermano o si el otro o lo que dice mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad y oraba al Señor, ¿no? Pero cuando este sentimiento venía hacia mí, yo me encontraba confrontada. Yo decía, no, es que esto no es la voluntad de Dios. Y yo lo declaraba, decía, no, esto no es la voluntad de Dios. No le preguntaba al Señor, simplemente decía, no, es que no puede ser la voluntad de Dios porque el hermano no lo veo así como para poder que mis padres estén contentos. Y entonces yo con eso tachaba y decía, no es la voluntad de Dios. Entonces Dios empezó a tratar con mi corazón. Recuerdo que yo tenía por costumbre que cada cumpleaños pasarlo en el altar orando. Y ese cumpleaños en el año 2014 me pasé la vigilia orando y quería recibir mi cumpleaños en una vigilia. Entonces estaba orando y en esa vigilia le dije al Señor, Señor, tú sabes lo que me hace falta. Le dije, ordena mis sentimientos, ordena mi vida, ordena todo. Yo ya no quiero nada, Señor. Yo quiero que en este cumpleaños me des el regalo que me hace falta, lo que me hace falta, Señor. No te pido torta, no quiero regalos, no quiero nada, dije, Señor. Solamente quiero que me des lo que a mí me hace falta. Y le dije eso al Señor. ¿Por qué? Porque también Dios me había dado la bendición de poder predicar su palabra en cada ida a trabajar. El Señor me ayudaba para poder compartir la palabra de Dios en los micros, y ahí en los micros, en los buses, pues tenía experiencias también con el Señor, experiencias muy bonitas que Dios me permitía ver, y yo veía la necesidad de compartir la palabra, y me sentía tan impotente de repente de no poder acercarme a un varón y poder hablarle y poder testificarle así, y me sentía impotente porque era mujer. Y entonces yo en esa oración le dije, Señor, tú sabes lo que me hace falta, tú sabes, Señor, lo que yo necesito. Ni yo misma sé lo que necesito, Señor, pero tú lo sabes. Y terminó ese día, de esa vigilia pasó una semana, y como dijo mi esposo, ¿no? Tuvimos un ayuno muy hermoso aquí en la zona sur, y estuvimos en ese ayuno. Él estaba adelante, ¿no? Y a él le tocó dirigir, creo, ese día. Él estaba cantando unas alabanzas, hablando unas palabras, pero antes de que él hablara las palabras, él iba a cantar unas alabanzas de adoración. Cuando él empieza a querer cantar, se me vino la alabanza y justo él cantó esa alabanza. Yo dije, no, esto es una casualidad, y puse otra canción en mi mente, y él cantó también esta canción, y yo dije, no, bueno, estas cosas pueden pasar, Señor, no, yo sé que esto no es de ti, yo sé que esto no viene de ti, Señor, y empecé a llorar, ¿no? Porque yo decía, Señor, no, es que no puede ser con el hermano, no, Señor, y empecé a llorar, y en eso él empieza a decir, de su familia, él empieza a hablar, ¿no?, de las carencias de repente económicas, y yo dije, no, peor con todo esto, porque mis padres peor, no, nunca van a aceptar, y empiezo a llorar, a quebrantarme, y cuando él estaba hablando todas esas cosas, viene una voz a mí, ¿no?, a mi corazón, y me dice, esto es lo que yo te quiero dar. Hoy tú lo recibes o lo dejas. En ese momento fue con tanta convicción esa palabra, que yo ni siquiera podía decir, Señor, déjame pensarlo, nada, sino en ese momento le dije, Señor, si esta es tu voluntad, yo lo recibo, le dije al Señor, yo lo recibo, y si esto es lo que quieres para mí, yo lo acepto, le dije al Señor.
porque yo no quiero hacer ya mi voluntad, porque a veces nosotros, nuestro corazón es engañoso, ¿amén? Nosotros decimos, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero agradar a Dios, pero en realidad no queremos hacer la voluntad de Dios, en realidad nos guiamos por nuestros ojos, o por nuestras emociones, o por nuestra lógica, y no estamos haciendo la voluntad de Dios, o no le prestamos el oído para lo que es realmente la voluntad de Dios. Y en ese momento yo le dije, Señor, ya yo no quiero buscar mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y si esto es para mí, amén, lo acepto, le dije a Dios. Pasó unos días y todo se fue dando, ¿no? Todo se fue dando porque, como yo le digo, yo le dije una vez a mi esposo, no, si hubiera sido por mí, yo nunca tal vez hubiera sido tan valiente de poder subir y hablar con el pastor y decir, pastor, sí, estoy enamorada del hermano. Sino que Dios permitió que mi mamá pues se diera cuenta, ¿no? De que yo había vuelto a tener amistad con él y ella se enojó mucho y me dijo, vamos al pastor, que el pastor los discipline, cómo ustedes van a conversar. Y no era una conversación, hermano, que uno puede decir, qué conversación, no, fue porque le pedí que me llevara unas actividades al trabajo, porque él también trabajaba en Betel y yo trabajaba en la oficina central. Pero bueno, esto a mi mamá le molestó mucho y dijo, no, vamos a hablar con el pastor. Y ella habló con nuestro pastor. Y bueno, ahí es donde se me preguntó, ¿estás enamorada del hermano? Y yo antes de responder, yo quería estar segura de que sí, ¿no? Y me puse a pensar y dije, bueno, ¿será que sí estoy enamorada? Y bueno, me dieron un tiempo para poder confirmarlo. Y ese tiempo que me fui a orar, le dije, Señor, yo no me quiero equivocar. Señor, yo no quiero decir, sí, estoy enamorada del hermano y de pronto de acá a un mes decir, no, no me equivoqué, no estoy enamorada y no quiero equivocarme. Y empecé a orar, me metí en vigilias, a orar al Señor. Y Dios fue bueno, porque en medio de esa vigilia el Señor me decía, no tengas miedo porque Él también es mi siervo, no tengas miedo. Y hermano, y eso me fortaleció porque venía una batalla muy dura para nosotros, pero aún el Señor usó hermanos en la iglesia, que ellos decían, una hermana, recuerdo que me dijo, una hermana mayor y espiritual, me dijo, Elizabeth, yo te he visto, he tenido un sueño muy hermoso, me dijo, que he tenido un sueño muy lindo, pero no te lo quiero decir, te lo voy a decir cuando se cumpla. Eso me había dicho muchos meses antes de que todo esto pasara. O sea, era como Dios estaba respaldando aquella decisión que yo iba a tomar, ¿no? Y aparte otra hermana también me esperó afuera y me dijo, Elizabeth, lo que le estás pidiendo a Dios, no tengas miedo porque Dios está contigo. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, voy a hablar con el pastor, confirmar que realmente estos sentimientos que tengo sí son reales, que sí, bueno, estoy enamorada del hermano. Y subí, hablé con el pastor, y bueno, mi familia no lo aceptó, amén, mi familia, bueno, se reunieron, hermanos, para poder tratar de convencerme que no, recuerdo que vinieron mis tías, mi papá me dijo, yo no te pienso dar ni un sol, nadie te va a apoyar, mi madre dijo, yo ni voy a ir a tu boda, y se levantó terriblemente la familia, pero nosotros aprendimos que en la oración estaba nuestra victoria. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo tenía que trabajar en la oficina, salía de acá a las 7 de la mañana, llegaba ya a trabajar hasta las 5 de la tarde, salía volando a la universidad estaba hasta las 10:30 de la noche, y a pesar de que era tarde, en mi corazón estaba el ir a la iglesia a orar, porque yo sabía que la oración era lo único que me podía mantener en medio de ese ambiente espiritual tan fuerte que era la universidad. Y cuando yo llegaba a orar, en un lado del altar, al otro lado del altar estaba él estaba orando al otro lado, y siempre que yo llegaba a orar, yo ya lo encontraba a él orando a un costado, y entonces yo sabía que él era un hombre de oración. Entonces, cuando empezamos nuestra relación, empezamos a orar, empezamos a luchar orando, nos levantábamos todas las madrugadas antes de poder ir al trabajo, yo le llamaba, él me llamaba, decía, ya está despierto, sí, vamos a orar, y nos cortábamos el teléfono y empezábamos a orar y a orar, y a orar hasta que Dios nos empezó a dar la victoria. Pasaron 4 meses, casi 5 meses para nuestra primera salida, y en esa primera salida recuerdo que salimos con mi mamá, con mi papá, hasta con mi abuelito, mis abuelitos, y todos estábamos en la mesa. Esa fue nuestra primera salida juntos, un almuerzo, y eran poquitas, ¿no? Poquitas las salidas porque ahí nomás lo mandaron a él a la obra, hacia la selva. Y bueno, el Señor nos respaldó de una manera muy hermosa, aún nos proveyó para todo. Recuerdo que tuvimos una experiencia, ¿no?, para la luna de miel,
en que habían otros hermanos que se iban a casar justo unos meses antes, y nosotros ni habíamos pensado en la luna de miel porque no teníamos dinero para eso. Pero ahí cuando estábamos en ese afán, yo dije, y bueno, ¿y la luna de miel qué hacemos? Porque justo las hermanas que se iban a casar antes me decían, ya tengo mis pasajes para irnos a tal lugar, a tal lugar. Y yo dije, Señor, yo no tengo, ya no tengo para pasajes porque ya habíamos gastado todo en las cosas de la boda, y Dios nos había bendecido también en todas esas cosas. Y dijimos, y ahora no tenemos, para, y ya faltaba solo poquito tiempo para poder salir, para poder casarnos. Entonces, recuerdo que Dios usó a la hermana Miriam, amén, la hermana Miriam. De un momento a otro estábamos almorzando aquí, yo estaba almorzando con mi mamá, y la hermana Miriam me llama, me dice, Elizabeth, ¿quieres irte a Panamá, tu luna de miel? Y yo dije, bueno, gloria a Dios, pero no tengo dinero. Y le dije, y me dijo, no, mira, es que ha salido un pasaje, pero baratísimo, que no, así nomás no hay, es bien barato, creo que era $130, creo que fue un pasaje ida y vuelta. Y dije, gloria a Dios, y me dice, y por $20 más te vas a Costa Rica. Y yo dije, bueno, y me lo dieron, hermano, y me dieron facilidades de poder pagarlo. Y Dios nos bendijo, hermano, pudimos ir allá a Panamá, y aún para Costa Rica también fue otras experiencias que pasamos, pero el Señor nos abrió las puertas. Y recuerdo que cuando llegamos a Costa Rica, ¿no? Amén. Sí, Dios nos bendijo. Realmente vimos la mano de Dios, como Dios en su misericordia nos bendijo. Fuimos a Panamá de luna de miel, a Costa Rica. De repente nosotros no teníamos mucho dinero, pero Dios fue el que proveyó todo. Nos dio para la luna de miel allá en Panamá, en Costa Rica. Recuerdo que nosotros fuimos para Costa Rica. Y en el aeropuerto para Costa Rica, mi esposa me dice, amor, ahí hay un señor que se parece al pastor Carlos Guerra. Y cuando yo volteo y lo miro, bueno, estaban con su letrero, y yo le digo, no es que se parece al pastor Carlos Guerra, es el pastor Carlos Guerra. El pastor Carlos Guerra había ido a recibirnos, él nos atendió muy bonito allá en Costa Rica. Yo le dije, pastor, yo soy un hermano, porque en ese tiempo todavía no había sido reconocido como pastor, estaba así a cargo de una iglesia, pero no había sido reconocido. Le dije, pastor, porque el pastor nos atendió con mucha generosidad. Yo le digo, pastor, nos llevó a la casa misionera que está allá en Costa Rica. Yo le digo, pastor, todavía no soy pastor reconocido. El pastor me dijo, no te preocupes, hijo, porque yo empecé así. Y el Señor te va a bendecir. Y bueno, por la gracia de Dios, pues el Señor hasta ahora nos ha venido ayudando y respaldando en todo. Amén. Dios nos dio bendiciones muy hermosas, porque sabemos, ¿no?, que cuando una relación está en los planes del Señor, el Señor es quien la saca adelante. Amén. Solo hay que orar porque lo que es de Dios, Dios da testimonio de eso. Amén. Y bueno, Dios nos ayudó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando Dios une nuestras vidas en su perfecta voluntad. Es Dios quien va a abrir puertas, es Dios quien va a seguir confirmando para llegar a ese final que es el altar, y sobre todo, después de todo ello, ser una grande bendición como lo han sido y lo siguen siendo. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Y vamos a entrar al tercer bloque que dice, yo quiero servirte. Amén. En Isaías 41, 9, verso 9 y 10 dice así la palabra del Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ven? Palabra de Dios. Pastora Elizabeth, le pregunto a usted, usted siendo una niña, tuvo experiencias en cuanto al llamado a la obra misionera. Oraba diciéndole al Señor, yo quiero ir al África. Y aunque su mamá se molestaba, sentía esa llama dentro de usted, dentro de su ser que ardía. Amén. Dios la estaba llamando. ¿Puede compartirnos esas experiencias que encendieron en usted la llama misionera? Amén. Gracias a Dios, como se me instruyó en la palabra del Señor,
siempre estaba en mi corazón, ¿no? Que otros niños pudieran conocer la palabra. Y recuerdo que a veces mirábamos documentales en casa y mirábamos esos documentales donde salían los niños del África que no tenían para comer, toda la pobreza que se mostraba. Y yo miraba esos documentales y lloraba porque mi corazón se sentía tan triste de ver todos esos niños. Y recuerdo que me arrodillaba, me tiraba al suelo y empezaba a llorar y le decía a Dios, llévame a África, Señor, yo quiero ir a África. Y siempre mi niñez nos decía, yo me voy a ir a África, le decía a mi madre. Mi mamá se enojaba, me decía, no digas eso, ¿cómo vas a hablar eso? ¿Cómo vas a ir allá? No digas eso, y ella se molestaba, pero yo siempre estaba en mi corazón eso, no, yo quiero ir a África, eso estaba en mi corazón. Y Dios empezó a trabajar con mi corazón, ¿no? Como les testifiqué de que sobreviví a ese aborto, el diablo pues trataba, ¿no? Y ponía muchas situaciones en las que trataba de confundir mis pensamientos, de hacerme sentir que para mi vida no había un propósito, no había un plan. Y aún estando en los caminos del Señor, yo creía que en realidad yo estaba ahí, bueno, le podía servir al Señor, pero no había algo más allá, que yo tenía simplemente que estudiar, salir adelante. Mi madre siempre me decía, tú tienes que ser profesional para que ningún hombre nunca luego te diga lo que tienes que hacer, para que nadie se burle de ti, para que nunca nadie te desprecie, tú vas a ser profesional. Y siempre se me inculcó eso. Entonces yo pensaba, ¿no? Que en los caminos del Señor, que de repente ya yo era cristiana, iba a servir al Señor, pero con mi profesión o ofrendando, y eso era mi pensamiento. Pero recuerdo que a los 16 años yo estaba orando porque era justo un culto misionero y estábamos orando todos ahí en ese culto y ahí orando al Señor, estábamos justo de ayuno y ahí orando todos los jóvenes, yo le decía a Dios, Señor, yo no creo que haya algo para mí, porque era muy enfermiza, siempre fui así enfermiza de que me enfermaba de una cosa, de otra cosa, muy delicada. Y por lo mismo que también no tomé leche materna, sino desde que nací pues me empezaron a dar solamente leches así vitaminizada, pero no como tal leche materna, y a pesar que era muy jovencita, tenía descalcificación, tenía diferentes situaciones. Entonces yo le decía a Dios, yo no creo que yo algún día pueda servirte, porque yo escuchaba los testimonios de los obreros que venían y decían, a veces se pasa hambre, o a veces estamos así, o a veces así, pero Dios nos provee y todo eso. Y yo miraba eso y yo quería sentir eso, pero a la vez me daba miedo y decía, no, yo no sirvo para eso porque yo no estoy acostumbrada a ese ambiente. Y mi mamá me decía, tú no vas a poder irte a la obra nunca porque a ti te gustan tener muchas cosas. O sea, mi vivencia era diferente, ¿no? No estaba acostumbrada a las carencias. Entonces, yo creía que para mí no había un futuro así en la obra del Señor, que nunca iba a servirle a Dios y que Dios no tenía planes para mí. Y en ese ayuno, mientras estábamos orando en ese culto misionero, empecé a llorar y empecé a decirle al Señor, Señor, yo no creo que tengas nada para mí. Ahí es donde tengo una visión. Algo que esta experiencia ha quedado marcada en mi corazón. Esta experiencia ha marcado mucho aún mis decisiones y todo lo que venía después, porque yo comprendí con esta experiencia que Dios sí tenía algo para mí. ¿Por qué? Porque en esta experiencia yo vi tipo un hospital, tipo así un lugar donde iban a operar a alguien. Mi madre estaba tirada en una camilla y ahí habían doctores que estaban con unas pinzas, una enfermera, y ellos sacaban carne y ponían sobre un plato, sobre un pocillo. Y cuando ellos sacaban toda esta carne, vi una mano gigante que estaba atravesada entre lo que ellos sacaban carne, y en esa mano había un hueco grande. Y cuando ellos sacaban esa carne, cuando ellos lo retiraban, yo veía que atrás de esa mano había un bebé. Y cuando yo vi eso, mi corazón se llenó tanto de dolor, porque el Señor me habló en ese momento. Escuché su voz tan fuerte que me dijo, yo te guardé, mía eres tú. Cuando tuve esa experiencia, yo pude comprender que mi vida no era mía, que no eran mis decisiones las que yo tenía que tomar, que no era que yo nací por casualidad, sino que era Dios que me había preservado. Desde aquel momento el Señor empezó a tratar con mi corazón. Yo sentía la gran responsabilidad de predicar su palabra.
y a pesar que estaba en el colegio, yo sentía que yo tenía que predicar y tenía sueños en que veía la necesidad del mundo, veía gente encadenada y entonces yo quería predicar a cualquier momento y empecé a predicar, recuerdo en los patios de mi colegio, pararme ahí solita sin micrófono y hablar y predicar porque sentía ese fuego en mi corazón, eso que no me dejaba en paz, que a veces de repente estaba comiendo y empezaba a llorar y decía, Señor, yo estoy comiendo y hay gente que no está comiendo. Yo estoy acá feliz y hay gente que no está feliz, o tengo una cama y hay gente que duerme en el suelo, y todo eso, ese dolor pues estaba en mi corazón, ese de querer compartir, de querer predicar, y esa era la llama que el Señor estaba poniendo, esa llama de querer predicar su palabra, de querer hablar, de querer evangelizar, y bueno, pues fue esa llama también que el Señor pues puso en mi corazón, y a pesar que ya al pasar los años, pues como que eso iba menguando por las mismas ocupaciones que tenía, por la universidad, por el trabajo, como que ya yo había menguado eso, pero recuerdo que un día el Señor como que me llamó a cuentas y como que me decía, ¿qué estás haciendo por predicar la palabra? En ese momento yo dije, ya Señor, voy a comprar mis folletos y voy a repartirlos. Entonces ya yo subía al micro, repartía mis folletos y ya me iba atrás a dormir porque estaba cansada. En la noche tenía que estudiar, en el día trabajar y luego ir a la iglesia y me dormía. Y en una de esas que me dormí en el bus mientras me iba a 28 de julio, yo estaba sentada al último y como soy bajita el asiento era alto y me tapaba, pero subió una ancianita y empezó a predicar, esta ancianita empezó a predicar y la gente le decía, señora, siéntese, se va a caer. Y ella empezó a decir, ¿cómo me voy a sentar? Yo no puedo estar callada de todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Yo no sé cómo tú puedes estar callada. Yo no sé por qué tú callas o por qué no hablas lo que Dios ha hecho contigo. Y ella empezó a predicar para mí. Y yo me sentía tan avergonzada que yo no quería que esta hermanita me viera. Recuerdo que llegamos a la iglesia, ella se bajó y yo me pasé todavía una cuadra más porque tenía vergüenza de lo que ella prácticamente había subido a mí a hablar. Y yo supe que era Dios, ¿no? Que me estaba ordenando a predicar su palabra. Entonces ahí empecé a predicar en los micros y el Señor empezó a poner esa carga, ¿no? Por servirle al Señor. Ya de ahí el Señor me dio esa bendición de casarme y salimos a la obra allá a Posuso y bueno, ahí el Señor empezó también a tratar con nuestro corazón, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso Cristo. Pastor Alexander, Dios lo ha llevado a cruzar fronteras, amén, a cumplir su propósito en el país de Uganda. De una forma milagrosa, Dios ha abierto puertas para poder desarrollar una hermosa labor. Podemos ver niños sedientos de la palabra de Dios, son una hermosa iglesia, amén, y es hermoso y muy importante sembrar la palabra de Dios en el corazón de un niño. ¿Puede compartirnos su experiencia en la obra misionera en el África? Amén. Sí, Dios estando aquí en Perú nos dio una experiencia a mi esposa cuando nosotros todavía no sabíamos que íbamos a ir a Uganda. En un ayuno, justo ya para poder ir, el poco tiempo que íbamos a ir a Uganda, en un ayuno de pastores, de obreros nacionales, mi esposa orando le dice a Dios, Señor, nosotros tenemos tanto tiempo de casados y todavía no tenemos hijos. Y le decía, Señor, ¿por qué todavía no nos has dado hijos? ¿Será que acaso vamos a ser malos padres? Y Dios le dice, si yo todavía no les he dado hijos, es porque al lugar donde yo los voy a enviar, yo les voy a dar muchos niños, ustedes van a tener muchos hijos. Y es lo que ocurrió. Cuando nosotros llegamos a Uganda, en Uganda el 75% de la población son mujeres y niños. En Uganda hay bastantes niños. Entonces, cuando nosotros llegamos allí a Uganda, lo que nos esperaba era una congregación, sí es cierto, hermanas, pero la gran cantidad o la mayoría eran niños, ¿no? La escuela dominical siempre llegaban 100 niños y al principio no fue fácil porque, sobre todo por el idioma. En Uganda se habla el idioma inglés, su idioma de ellos, que es el Luganda y el Swahili, son dos idiomas que hablan allí, un idioma en un lugar y otro idioma en otro lugar, y aparte tienen dialectos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con los niños, al principio pues
No era fácil, yo no sabía el inglés, no había estudiado el inglés, pero Dios me vino ayudando. Esos niños empezaron a ser de bendición. Lo que Dios le había dicho a mi esposa antes de nosotros partir para Uganda, de que Él nos iba a dar muchos hijos, muchos niños allá en Uganda, eso se cumplió. Porque empezamos ahí con los niños, ellos empezaron a ayudarnos. Siempre cuando teníamos que ir al culto, ellos estaban ahí a la puerta de donde nosotros estábamos viviendo y siempre estaban diciendo, ya, pastor, en inglés, ¿no? Vamos a la iglesia, estamos esperando, vamos a la iglesia. Y recuerdo pues que en un día donde mi esposa no podía ir al culto, mi esposa era la que me traducía, yo predicaba en español y mi esposa me traducía al idioma inglés. Y una hermana de allá traducía para el Uganda, ¿no? Porque al principio también no fue fácil, había una hermana, una persona que primero traducía allí, pero ella se fue. Hubieron muchas cosas que pasaron, pero cuando yo tuve que ir porque mi esposa estaba enferma, una niña me dijo, pastor, he venido para llevarle a la iglesia, y yo quería decirle que no podía ir porque mi esposa estaba delicada de salud y no había quien me tradujera, pero como no podía decirle en su idioma, entonces dije, bueno, me voy porque bueno, ya Dios me va a ayudar. Llegué al templo y cuando empiezo yo a hacer la oración, el devocional, cerré mis ojos y empecé a llorar porque le decía a Dios, cuánta necesidad hay aquí, veo necesidad espiritual, necesidad material, y yo no sé hablar muy bien el idioma, y empezaba a llorar, y cuando en eso abro mis ojos, en la primera fila de la iglesia, del templo, veo que había una fila de niños sin zapatos, con su ropita sucia, pero ellos también estaban con sus ojos cerrados y también estaban levantando sus manos y también estaban llorando. Es decir, ellos estaban mirando el ejemplo que yo les estaba dando. De repente no podía yo hablarles en su idioma, pero ellos miraban el ejemplo. Y es lo que Dios me dijo, que si Él nos había llevado allá, no me preocupara tanto de repente por el idioma, ¿no? Sino que me preocupara tanto por el ejemplo también de darle a estos niños, porque muchos de estos niños pues allá no tienen un amor, son descuidados por sus padres, y cuando ellos nos ven a nosotros, han encontrado en nosotros un amor de papá, un amor de mamá que ellos no tienen. Ellos empezaron a decirme daddy, que significa papi, a mi esposa mami, o mami, ¿no? En español, y empezamos con ellos, con esos niños, a hacer los aires libres. Bueno, el Señor nos ayudó porque no era fácil hablar el idioma, pero empezamos ahí a entrar a internet, a descargar himnos en inglés, coros en inglés, a aprender con los niños. Recuerdo que en una oportunidad, mientras salíamos a hacer aires libres, empezamos a evangelizar y estaba yo allí. Ya los niños me habían enseñado algunos coros en Uganda, porque como allá tampoco, no todos hablan el idioma inglés, ya que no todos tienen esa bendición de poder ir a una escuela, a un colegio, entonces no aprenden el idioma inglés, entonces hay muchas personas que hablan el idioma Luganda. Y ya los niños de allá me habían enseñado alabanzas en Luganda, entonces yo me había aprendido el idioma Luganda porque para mí más fácil se me hacía el Luganda que el inglés. Y empecé ahí a cantar en el idioma Luganda, y cuando empezamos a cantar allí, las personas de ese lugar se quedaban asombrados, decían que el musungu, porque el musungu en su idioma es un blanco, decía el musungu está hablando como nosotros, el musungu habla en nuestro idioma. Y así el Señor empezó a ayudarnos, empecé yo a aprender palabras básicas para ellos, decirle Yangu Kuchachi, que te invito a la iglesia, ven a la iglesia, Jesucristo te amo, cuando pasamos por donde están jóvenes drogándose, decíamos Jesucristo Acuagualañó, Jesucristo te ama, y ahí el Señor empezó a darnos la gracia que nosotros necesitábamos allí, porque a pesar de que no hablábamos muy bien el idioma, el Señor nos daba la gracia, las atenciones que nosotros hacíamos cuando pasábamos por ahí. Yo me acercaba, le daba la mano, le daba un abrazo, a pesar de que eran jóvenes que se drogaban. Ellos se asombraban, pero ya empezaron pues a vernos que éramos parte de ellos, ¿no? Porque lo que ellos querían era o quieren, ¿no? Que también se comuniquen con ellos o se hagan uno más de ellos con su idioma. Y bueno, el Señor nos ha venido ayudando. Gracias a Dios ya hay 2 hermanas miembros
se bautizaron, hay vidas que están llegando a la escuela dominical, los niños que aumentan cada vez que vamos a otros lugares, porque hay una hermana también que nos apoya allá, una hermana de Colombia, nuestra hermana Rocío, ella también nos apoya y vamos así a diferentes lugares y hay muchos niños. Y ahí con esos niños que están aprendiendo allí, porque los niños, los adolescentes están aprendiendo la doctrina, ellos escuchan la palabra y la están absorbiendo y lo absorben. Recuerdo que nosotros le predicamos la doctrina, la santidad, tanto interna como externa. Y ellos cuando ven de repente a una persona que dice que es cristiana, pero la ven con minifalda, ellos dicen, pastor, mira, ella está en la carne, she's in the flesh, ella está en la carne. Y todo lo que ellos han escuchado de la palabra de Dios, ellos ya lo tienen atesorado en su corazón. Y siempre están allí y hablando, y algunos ya nos ayudan para poder traducir a otros niños cuando tenemos las escuelas dominicales, porque como hay mucha cantidad de niños, entonces los separamos por edades. Entonces necesitamos ahí auxiliares, y ahí ya esos mismos niños agarramos para auxiliares, y ahí el Señor nos ha venido ayudando hace poco, o bueno, antes de nosotros venir a Perú, porque tuvimos que venir a Perú. El Señor nos dio la bendición allá de poder adquirir un terreno, ya que nosotros estábamos en un lugar que estaba un poco alejado de la ciudad o de la avenida. Entonces oramos y el Señor nos entregó un terreno de 500 metros cuadrados, un local donde se pudo hacer pues el lugar para el templo, el salón para el templo, aulas para los niños, la casa pastoral, y el Señor nos ha venido ayudando en todo momento. A pesar de que no somos expertos en el idioma, el Señor, con su gracia y su misericordia, nos ha venido ayudando, y ahí está la obra en Uganda, para la gloria de Dios, está yendo para adelante. Dios, qué bendición realmente escuchar estos bellos testimonios de cómo el poder de Dios viene obrando en el continente africano. El programa pasado tuvimos la participación del pastor Clemente Vergara, un hombre de Dios que sembró en el África, y como él mismo nos compartió, lo sembró con lágrimas, con grande dolor, con gran sufrimiento, como una mujer que está para dar a luz, con dolores de parto. Pero hoy vemos el resultado de esa labor, de ese trabajo, y cómo el Señor viene bendiciendo de una manera extraordinaria la obra del movimiento misionero mundial en ese continente. Oremos, amados hermanos, por todo el trabajo que vienen haciendo nuestros misioneros con amor, con entrega en esos lugares. También oremos por esa iglesia, esa preciosa iglesia que tienen nuestros pastores en Uganda, porque a pesar de que muchos de ellos son niños, son adolescentes, pero esos niños crecerán y llevarán la palabra de Dios a todo lugar. Sembrar la palabra de Dios en un niño es algo extraordinario, porque ese niño guardará, se fortalecerá, crecerá fuerte y será la próxima iglesia de nuestros pastores o de aquel pueblo, de diferentes lugares donde ellos vayan a sembrar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, nos alegramos realmente, estamos al término del programa, amados hermanos, y queremos agradecer su sintonía, agradecer a todos nuestros amados hermanos sus palabras de saludo y de bendición. Y queremos ahora despedirnos de este programa. En mi caso, yo me despido, amados hermanos, y agradecerle ante todo a los pastores Alexander y Elizabeth por su participación en este programa. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, y conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias también damos a Dios por permitirnos escuchar estas hermosas experiencias. Amén. Y una vez más también agradecemos al pastor Alexander y a su amada esposa Elizabeth. Antes de culminar con el programa, quisiéramos comunicarles que en nuestro próximo programa tendremos la participación de la pastora Rosina Cueto. Amén. Ella estará también con nosotros este martes 17 a las 5 de la tarde. Ella estará compartiéndonos sus experiencias, así que no se lo pueden perder. Amén. Les esperamos. Quiero invitar también al pastor Alexander para que, bueno, nos dé palabras de despedida y también nos pueda hacer la oración final por el programa
Y sé también que han habido, Miriam, ¿no? Peticiones que a lo mejor no se han podido leer todas, pero bueno, quisiéramos también que el pastor pueda hacer una oración, amén, por todas aquellas peticiones que nos han escrito. Conmigo también será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Adelante, Pastor Alexander. Amén, amén. Bueno, agradecer en primer lugar, gracias por la invitación a la pastora Rosario, a la pastora Miriam. Amén, muy contentos y privilegiados, ¿no? De poder nosotros testificar las experiencias que Dios nos da. Y bueno, también pedirle sus oraciones para la obra de Uganda, los niños que están allá, los adolescentes, las damas que están allá y los jóvenes que están llegando, para que Dios siga haciendo su obra en este hermoso país. Amén. Vamos a orar. Pedirle a Dios por todas las peticiones que se han presentado. El Señor conoce esas peticiones. Amén. Así que vamos a orar porque creemos que Dios sigue haciendo milagros y para Dios nada es imposible. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en primer lugar, Padre, por permitirnos, Dios mío, compartir, Señor, por habernos, Dios mío, reunidos y compartir estos preciosos momentos, hablar de tus maravillas, Señor, de todo lo que tú haces, Padre. Ahora, Dios mío, queremos pedirte, Señor, por todas las peticiones, Señor, que han estado llegando, Dios. Todas esas peticiones tú las conoces, Señor. Mira cada necesidad, Dios. Señor, cada hombre, cada mujer, Dios mío, que quiere contemplar tu gloria, Dios. Algunos necesitan liberación, Padre amado. Algunos necesitan, Señor, sanidad. Y creemos que para ti nada es imposible, Dios. Que tú eres el médico de mí, médico, Señor. Que tú eres el que liberta, el que rompe cadenas, Dios amado. Glorifícate, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Y también, Señor, aquellos hermanos, Padre amado, que están buscando una experiencia contigo, Dios mío, revélate a sus vidas, sigue llamando también, Dios mío, a tu obra, sabiendo, Señor, que hay mucha necesidad en el mundo entero. Sigue levantando hombres y mujeres que sigan llevando esta preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te presentamos todas estas peticiones, Dios mío, y sigue bendiciendo este programa, Señor, que es de mucha bendición para todo aquel que lo escucha, Padre amado. Sigue ayudando a nuestras hermanas, siervas del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria Amén. a Dios. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.